aquí el día de hoy? ¿Están felices? ¿Están contentos? Sí, todos estamos bien. Ay, jole, yo sé que es miércoles, yo sé que estamos algunos cansados, pero estamos más contentos que cansados, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. El día de hoy, sé tú hablando, sé tu espíritu hablando a través de un servidor, Señor. Que no sea yo, Señor, que seas tú, para que podamos aprender lo que tú dices a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra se transforme en nuestro corazón, Señor, impacte cada área de nuestro corazón. Señor, si hay algún área que no hemos cambiado, Señor, que tu palabra nos ayude a cambiarla el día de hoy, Señor. Como confiar en ti, como cualquier cosa, Señor, que vamos a aprender el día de hoy. Gracias, Padre Celestial. En tu nombre decimos amén. Muy bien. Estamos ya a punto de terminar esta serie de Hechos. No lo puedo creer, se nos fue muy rápido el tiempo. Hoy vamos a hablar de Hechos 27 y el tema que le puse fue tormenta en medio de la fe, en nuestra fe también. Y vamos a hablar acerca de estas tormentas, ¿no? Hechos 27, te hice una línea del tiempo porque probablemente hemos estado hablando mucho y no sé si te has fijado, pero son como 4 capítulos donde habla acerca del encarcelamiento de Pablo y habla acerca de los juicios de Pablo. Así que me tomé la libertad, te hice una línea del tiempo para que más o menos entendamos lo que está pasando, ¿no? En el año 50 es el Hechos 16, ¿no? Que es cuando fue arrestado primeramente con Silas, ¿no? Y ese ya no lo sabemos, ¿no? Una porción muy bonita. Esos son los encarcelamientos de Pablo, lo que vivió el apóstol Pablo, ¿no? Y los juicios que tuvo. Y luego en Hechos 21, que fue lo que estuvimos hablando en el año 57, te doy la fecha solamente como curiosidad, fue cuando lo encarcelaron, cuando inicia el proceso de romano de encarcelamiento de Pablo, y esta es la primera encarcelamiento que le hicieron. Ah, si le quieren tomar foto, ahí está, mira, para que me vean. Para que vean a la pantalla, para que no me vean. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Excelente. ¿Ya? ¿Tomaron foto? ¿Ya? Ahora sí, para que me vean, ahora sí. Ahí está. El año 57, Jerusalén, este juicio es en Jerusalén, ¿no? Y está dirigido por los fariseos, como estuvimos hablando. El siguiente juicio que vimos es todo el juicio de Hechos 24 a 26, que son los juicios que, fíjense todo lo que duraron, ¿no? Y por eso estuvimos hablando varios capítulos de esto, ¿no? Del 23 en adelante, se enfoca más del 24 en adelante, pero son los juicios que tuvieron en Cesarea ante Félix y ante Festo y ante el rey Herodes Agripa, que fue el que hablamos el miércoles pasado, ¿no? Que estuvimos hablando acerca del testimonio de Pablo una vez más, ¿no? Pablo habla y habla y habla sus testimonios en estos capítulos porque es importante que se defienda y es importante que hable acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. La semana pasada nos enfocamos acerca de la luz de Cristo, cómo impactó a Pablo y cómo impacta nuestra vida, ¿no? Y fueron 2 años completos para que te des una idea, ¿no? O sea, desde el año 57 que fue encarcelado en Jerusalén hasta que lo llevaron a Cesarea ante Félix, Festo y todo eso, fueron 2 años. Y después viene un viaje que es donde nos vamos a enfocar nosotros, que es en el año, aquí no está, pero es donde nos vamos a enfocar. Si quieres ponlo en medio, ahí entre el 57 y 59, es un naufragio que tuvo el apóstol Pablo. Te digo que el apóstol Pablo se las vivió de todas, ¿no? Entonces Pablo, al final del capítulo 26, que estuvimos hablando la vez pasada, pide con su ciudadanía romana, porque Pablo es romano, pide que lo juzguen en Roma y ante el César. Y Pablo es trasladado en un viaje en barco de la costa de Jerusalén hasta Roma, y en su camino adivinen qué pasa. Pues el barco, ahora sí viene un tormentón y viene un naufragio, y este naufragio dura aproximadamente 4 a 6 meses, ¿no? Entonces un naufragio intenso en la isla de Malta. De hecho, en el capítulo 27 no nos dicen cuál es la isla, porque hasta en el 28 conocemos que llegan a la isla de Malta. Un poquito de lo que vamos a estar hablando: después de que se libra de esto, llega a Roma, es encarcelado por primera vez
y es el primer arresto en Roma del apóstol Pablo, que dura 2 años aproximadamente y es un arresto domiciliado. ¿Qué significa? Pues bueno, cumple parte del propósito porque aunque no puede salir mucho de su casa, le dejan predicar el evangelio y es el éxito que tiene, ¿no? Las cartas de Efesios, varias cartas, ¿no? Se escribieron Efesios, creo que Tesalonicenses también, Timoteo, si no me equivoco, pero Romanos también se escribió y otras ya se escribieron en la época, en el segundo encarcelamiento de Pablo, que es el que dura más tiempo y es el que es más severo y es donde ya hemos hablado, ¿no? Donde está totalmente intensa la situación. Muy bien, ahora sí, recapitulamos un poquito, vamos al punto número 1 de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es interpretando tormentas. Como te estaba diciendo el apóstol Pablo, bien interesante su misión, embarca juntamente con unos guardias y embarca juntamente con Lucas, que es un doctor, que es el que escribe el libro de los Hechos. Y algo bien bonito de este capítulo, que yo te lo dejo de tarea, yo lo estaba leyendo y lo estaba leyendo y lo estaba leyendo, y es uno de los capítulos muy detallados. Yo creo jamás había leído un naufragio tan detallado como en Hechos 27, ¿no? Te describe absolutamente todo, cómo se les fue el barco, cómo tuvieron que sacar cosas del barco para aligerar la carga, un poquito de todo, ¿no? Y vamos a leer algunos capítulos, vamos a leer el capítulo 1, 2 y luego nos vamos a brincar al 9, 10, si me lo pones, Hechos 27, 1 al 2, ¿sí? Y aunque uso lentes, sí estoy un poquito ciego, así que lo voy a leer en mi celular. Dice: cuando llegó el tiempo zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del régimen imperial. Estoy leyendo la versión NTV. También nos acompañó Aristarco. Ahí tienen nombres bien padres. Un macedonio para sus hijos, si es que todavía no tienen hijos o si quieren cambiarse el nombre, ahí está Aristarco, ¿no? Un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. Y luego me voy a saltar hasta el versículo 8. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga, y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros, en el versículo 11 dice, les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Muy bien, algo bien interesante, ¿no? Pablo tiene discernimiento, no solamente experiencia, porque Pablo ya había experimentado naufragios anteriormente en su carrera ministerial, ¿no? Y Pablo tiene experiencia, pero también tiene discernimiento espiritual. Pablo, guiado por la voz del Espíritu Santo, sabe que hay posibilidad de un naufragio, sabe que hay un clima difícil, sabe que la temporada que están viviendo, las condiciones que están viviendo, hay cosas que no están haciendo clic, ¿no? Pero ahora sí que nadie le hace caso a Pablo y prefieren la interpretación humana, prefieren que las otras voces tengan más poder, más relevancia, ¿no? Y aquí es algo bien importante, ¿no? Nosotros, como tenemos la voz de Dios, tenemos que entender la importancia del discernimiento espiritual para interpretar tormentas. Pablo sabía que se avecinaba una tormenta. No que la vecina se atormenta, no que se avecinaba una tormenta y él ve lo que otros no ven, no por experiencia náutica, sino por revelación, por discernimiento espiritual. Y eso es algo que es bien importante en la fe. Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo es un hombre que es sabio, no porque tome las mejores decisiones siempre, es un hombre que es sabio porque tiene el Espíritu de Dios en su vida. Algo bien interesante de la sabiduría es que estoy muy convencido, o me asombra más bien, de cómo Dios puede usar a las personas con un don de sabiduría, ¿no?
para aconsejar, para discernir espiritualmente, para medir los tiempos, para saber qué es lo que está pasando. Y Pablo habla no desde una sabiduría humana, como te lo decía la vez pasada, habla desde la sabiduría del Espíritu. Y nosotros, más que nunca, necesitamos depender más, no de nuestro oficio, no de nuestra manera de vivir, no, sino tener un discernimiento profundo y tener sabiduría de parte de Dios para saber tomar decisiones en medio de las tormentas. Y eso es lo que nos enseña esto, ¿no? Cómo tomar decisiones en medio de las tormentas, cómo tener una voz de sabiduría, cómo avanzar en medio de las tormentas sin morirnos, porque eso es algo bien importante, ¿no? Cómo tener fe en medio de las tormentas. Necesitas sabiduría, bien importante. Necesitas sabiduría de parte de Dios para no quererte morir en medio de las tormentas, ¿no? Para no querer desmayar en medio de las tormentas. Necesitas sabiduría de parte de Dios para saber cómo controlar tu carácter en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles. Julio, el centurión, prefiere creerle al capitán, prefiere hablar con el dueño del barco, y muchas veces nos enfrentamos con este mismo dilema. O confiamos en lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para tomar una decisión, sobre todo en medio de las crisis, o confiamos en nuestra propia inteligencia, del análisis humano, confiamos de lo que la mayoría de las personas dicen, ¿no? Creo que escuchar la voz de Dios y tener discernimiento espiritual es muy importante. Creo que orar es muy importante antes de tomar una decisión. Hemos estado, ¿no? O sea, inclusive en decisiones familiares y en decisiones de la iglesia, que muchas veces ustedes ni cuenta se dan, pero tenemos que, no te voy a decir que somos perfectos, no, porque sí hemos tomado decisiones tanto de la iglesia como familiares que son en base a nuestros impulsos, ¿no? Y muchas veces pagamos los platos rotos porque son en base a nuestros impulsos. Y pues ya hemos aprendido. Son como cocazos que nos dan en la chompa, y pues no queda de otra más que aguantar las consecuencias, ¿no? Hemos aprendido que en nuestros impulsos nada funciona. Y a veces lo que parece más lógico no es lo que Dios quiere. ¿Sí me estás entendiendo? A veces lo que parece más lógico no es discernimiento ni es sabiduría espiritual. Y nos enfrentamos ante este dilema. ¿Seguimos nuestras convicciones humanas, personales, o seguimos una convicción más sólida que es la de Dios, ¿no? Entonces el relato continúa. Si me pones el siguiente versículo. Ok, del 13 y 14, fíjate lo que dice el 13 y 14. Dice: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces llevaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado nororiente, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Dijeron: pues bueno, ahora sí nos dejamos llevar por la tormenta. Eso es hasta el 15, no hasta el 14. Y las tormentas a veces no las podemos evitar, ¿no? Bueno, quizá la pudieron haber tomado, pero ¿qué va a pasar en la vida, no? Si tomamos una mala decisión o si nos metemos donde sabíamos que no nos teníamos que meter. Y por la voluntad de Dios, porque algo bien interesante es que Dios tenía esta tormenta preparada. Era una tormenta preparada para usar a Pablo como líder, como un hombre de fe, como un hombre de intercesión, con personas paganas, con personas romanas, y que ahora sí, esto ayudó también para que cuando llegaran a Roma no le dieran un veredicto tan fuerte a Pablo, entre todas las cosas que está pasando, ¿no? Algo muy interesante. Todo esto que pasa, las tormentas a veces no las podemos evitar, ¿no? Dice en el versículo 20 que llegó un momento donde ya perdieron totalmente toda la precisión, que no podían ver ni el sol ni las estrellas, se les oscureció y empezaron a pasar los días y ya habían pasado toda la esperanza de que iban a ser salvos. ¿Y qué pasa cuando llega la desesperanza así en medio de todo esto? La fe tiene que ser algo que nos ancle. La fe
y la palabra de Dios tiene que ser algo que nos ancle, y el discernimiento de qué saber hacer en medio de las crisis, cuando todo está oscuro, cuando ya no hay sol, cuando ya ni siquiera ves las estrellas, cuando está todo en la peor condición. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios para permanecer fieles a Él. Tengo una frase que quiero ponértela. Fíjate lo que dice: a veces Dios permite que perdamos el control. Y eso es algo bien interesante, ¿no? O sea, pudieron haber previsto esta tormenta. Pablo lo supo, no le hicieron caso, pero Pablo ya estaba preparado. Y a veces yo creo que sí, Dios permite que tú pierdas el control porque tú tienes libre albedrío, tú no eres un robotcito, o sea, y a veces te tienes que dar de topes, y a veces hay que perder el control para recordarnos que Él sigue teniendo el timón. Y no te estoy dando permiso para que hagas tonterías, no. Te estoy diciendo que esos cocazos que a veces nos damos en la cabeza, donde perdemos el control y donde nos equivocamos, la soberanía de Dios usa esos sucesos para darnos lecciones muy bonitas, ¿no? Y para poder avanzar en la vida. No te estoy diciendo que te equivoques deliberadamente, te estoy diciendo, bueno, ¿y qué si confiamos en un Dios que, a pesar de que nos metimos en la tormenta donde dijimos que no debíamos ir, puede usar esa tormenta y nos va a arrastrar, o muchas veces hasta la tormenta, con fuerza, para que nosotros aprendamos? Dice, hasta que el viento no supere nuestra fuerza, no aprendemos a descansar en su soberanía. Y eso es algo muy cierto, ¿no? A veces el viento tiene que superar nuestra fuerza. El viento, interprétalo como la adversidad, pero a veces la adversidad se combina con la soberanía de Dios, ¿no? Para que podamos nosotros darnos cuenta que necesitamos aprender a confiar en su soberanía. Y es algo que tiene que pasar. Es algo que pasa en la vida. Nos tenemos que topar contra pared muchas veces, inconscientemente, muchas de las veces, pero Dios nos permite darnos cuenta de nuestra parte pequeña en la vida, de lo que es curioso, ¿no? Porque el domingo yo te estaba motivando mucho, o sea, parece que el miércoles vengo a darte con todo, ¿no? El domingo te estaba diciendo que eres un hijo de Dios maravilloso, poderoso, empoderado, y de todo te estaba diciendo, y hoy te estoy diciendo todo lo contrario, ¿no? Pero es que sí, o sea, te tienes que dar cuenta también de que ser hijo de Dios precisamente no es algo que sea porque estás guapo, no, o sea, no es así. O sea, ser hijo de Dios es algo que es meramente por gracia. Y cuando es meramente por gracia, ahora sí que nos dejamos llevar. Hay de dos sopas: o te dejas llevar por el viento de Dios, de su presencia, de su espíritu, el peso de su gloria, o te dejas llevar por la adversidad. ¿Qué eliges? ¿Qué prefieres, no? Tengo otra frase, aquí no sé si la puse ahí, pero esta es una frase de Timothy Keller que dice: Dios no es menos bueno cuando la tormenta, Dios no es menos bueno cuando la tormenta arrecia, es más cercano. La fe madura no consiste en evitar la crisis, sino ver la mano de Dios guiándonos incluso en el viento que nos asusta. Entonces, sí, hay vientos que vienen de Dios, hay vientos que, vamos a decir, de una manera poética, ¿no? El viento de su presencia. Muchas veces inclusive hay una canción que cantamos aquí que decimos: sopla Espíritu, ven. Y ay, qué bonita esa parte, ¿no? Que el Espíritu Santo lo interpretamos como un viento, ¿no? Y podemos dejarnos arrastrar por él. Pero que si tomamos decisiones que muchas veces sabíamos, híjole, no teníamos que meternos ahí, pero nos metimos ahí, y aún así el escuchar la soberanía de Dios y interpretar las malas temporadas, o que si tú no tomaste una mala decisión o fue una mala decisión involuntaria, aún así tenemos que tener la fuerza en el espíritu para saber que Dios es más cercano en las tormentas. ¿Sí? Y no es una teología de decir que tienes que estar mal para que Dios esté cercano, no. Es nuestro compromiso también de tener o sea, parte de la interpretación de Pablo y parte del discernimiento que tenía Pablo es porque pues ya viste cómo era el cuate en los capítulos anteriores. Era un hombre con una convicción bien firme, sólida, era un hombre con una comunión con Dios, que por eso tenía ese discernimiento espiritual. O sea, ¿cuántos de nosotros? Yo quisiera tener
el discernimiento, la sabiduría, la valentía de Pablo, también de Pedro, también de Silas, también de todas estas personas que hemos estado hablando durante estas 27 semanas. Híjole, se nos fue rápido. Pero yo lo que te quiero decir, Pablo entiende dentro de toda la sabiduría que Dios le da, que Dios tiene el control de esto. Que a pesar de que tomaron una mala decisión, no es un castigo, porque ni siquiera fue una decisión de Pablo. O sea, ¿por qué Dios va a castigar toda la tripulación si Pablo sabía que estaban haciendo mala tripulación? Eso es otro tema para otra ocasión. Era un tiempo que Dios iba a usar para preparación. Las tormentas, como yo he dicho muchas veces, revelan quién gobierna verdaderamente nuestro corazón. El miedo, la confianza a Dios, gobierna nuestros propios pensamientos, gobierna los pensamientos de Cristo, gobierna la desesperanza, gobierna la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que nos afirma? Entonces, la fe no siempre nos va a librar de las tormentas, pero sí nos va a librar del miedo, del pánico, del horror de estar ahí en la tormenta, de las ganas que quieres morirte muchas veces en la tormenta. Y no, la fe a veces va a romper el barco, nos va a llevar por donde no queremos, pero cuando la vida se oscurece no pierdas la fe. O sea, Dios sigue estando ahí. Y ese es el mensaje para que veas que sí te voy a motivar un poquito el día de hoy. Dios sigue estando ahí, ¿ok? Dios sigue estando ahí, no pierdas la fe. A veces parece que no vemos por dónde, ¿no? Y sobre todo he estado escuchando, ¿no? Últimamente, porque estoy en mi trabajo y escucho a mis amigos y todos traen complejos, ¿no? O sea, en el buen sentido, todos traemos complejos y todos, sobre todo porque trabajo con personas más o menos de mi edad o más jóvenes, ¿no? Y todos los jóvenes ahora están acomplejados y me toca hablarles de una esperanza mayor, ¿no? Y me toca compartirles de un Cristo que nos permite en medio de nuestra oscuridad tener una esperanza mayor y interpretar y ver la luz de Dios en medio de toda nuestra aflicción. Amén. Claro. Muy bien. Híjole, apenas voy en el punto 1. Bueno, vamos al punto 2. No creo terminar, pero igual esta porción del 28, del 27 terminan los primeros del 28, entonces continuamos la siguiente semana. Muy bien, algo bien interesante, dice el Hechos 27, 22, 24, te voy a resumir varias partes de aquí, pero dice que te lo voy a resumir en la versión RBA, aquí lo puedes leer absolutamente completo, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente del barco. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, no temas, Pablo, es necesario que compadezcas ante César. Entonces, días después de esto, días después de miedo, de silencio, de incertidumbre, ya Pablo totalmente ignorado, ¿no? Iba como prisionero y ahora se convierte en el vocero de Dios. Pablo tiene un sueño en una noche y un ángel le dice, bueno, algunas personas lo interpretan como una aparición total, otras personas lo interpretan como un sueño, pero bueno, y esto es lo que el ángel le dice, ¿no? O sea, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad dice, va a proteger a todos los que navegan contigo. Así que hay que animarnos. Varias cosas podemos sacar aquí, ¿no? Número uno, la confianza que Dios tiene en la palabra de Dios. Yo siempre lo comento porque no se me va a olvidar uno de los mensajes que dio Eunice, donde hablaba acerca de la fe. Si me ayudas con la guitarra, hermano, por allá, ir concluyendo porque no te quiero dar mensaje de 50 minutos, una hora como en domingo. Perdónenme, a veces me extiendo mucho. De verdad trato de no hacerlo, pero a veces no tengo de otra. Pablo nos enseña varias cosas, ¿no? Número uno, la fe que le tiene a la palabra de Dios, ¿no? Dios manda un ángel y Dios sabe, Pablo sabe que está sirviendo a Dios y tiene una convicción firme en su palabra, en sus promesas. Recibe una palabra profética de parte del ángel que le dice, no temas, porque ciertamente serás juzgado. Una palabra profética curiosa, ¿no? Porque le está hablando acerca, sabes que no vas a morir. Pablo, o sea, probablemente se les
rompa el barco, cosa que sí pasa, quedan sin barco, quedan sin absolutamente nada, la sufren, pero ninguno muere. Entonces la palabra profética se cumple. Todo este proceso fue necesario para que Dios hiciera algo en sus vidas. Algo bien interesante, la otra cosa que te quería decir, la otra cosa es cómo Pablo tiene una manera de animar a las personas por medio de su fe. Y liderazgo espiritual no consiste en una posición solamente, consiste en una comunión con Dios, pero también en esta habilidad de poder inspirar quién es Dios a los demás. Pablo no tenía un rango militar, Pablo iba a fin de prisionero. Pablo ahorita en este momento para Roma era un don nadie, ¿no? O sea, no importaban sus logros, no importaba si había sido un fariseo, si había sido entrenado por Gamaliel, no importa. Que por cierto, se dice que Pablo, para que entiendas un poquito el contexto de Pablo, Pablo creció en este ambiente religioso, Pablo de ciudadanía romana. Pablo fue instruido por uno de los maestros más prestigiosos en la época de Jesús, que era Gamaliel. Entonces Pablo y Jesús de hecho fueron contemporáneos. O sea, no tuvo un acceso directo, un encuentro, y la Biblia no nos relata, pero Pablo y Jesús fueron contemporáneos. Probablemente Pablo escuchó a Jesús en algún momento, lo llegó a ver, pero estaba bajo un régimen religioso que le impidió ver más allá. ¿Qué pasa? Necesitamos personas como Pablo, personas que animen a los demás por medio de la palabra, que la palabra de Dios sea un ancla para inspirar a los demás. Porque cuando todos se rinden, o cuando tú te rindes, porque también nosotros nos rendimos, ¿no? Pablo se levanta con una palabra que no viene de su experiencia, es la palabra de Dios. Es una palabra que viene de la intimidad de Dios, y esto le hace permanecer. ¿Cuántas veces, no? Porque muchas veces esperamos que algo así suceda, ¿no? Esperamos que en medio de nuestros sueños nos hable Dios personalmente, que un ángel se nos aparezca, que una revelación extraordinaria suceda. Y no te estoy diciendo que no puede pasar, o sea, porque sí es algo que pueda llegar a pasar. No te estoy diciendo, no quiero ser incrédulo en esa parte, pero hay una revelación muy profunda y completa que tenemos en Cristo, que está en su palabra, y es algo suficiente para nosotros sostenernos en medio de la adversidad. O sea, no está en ninguna parte. O sea, no necesitas esperar que un ángel venga para darte una palabra de paz en medio de tus tormentas. No necesitas absolutamente de un profeta o un pastor, o sea, que venga y imponga manos en tu vida. O sea, son cosas importantes. Yo sé que también la imposición de manos es otro tema, es algo importante, pero entiéndeme el punto aquí. No estoy demeritando todo esto, sino que la revelación completa de Cristo ya está en las Escrituras. No necesitas absolutamente más que eso para salir de las crisis, de las tormentas, de todo lo que viene en tu vida. No, o sea, es eso. Pablo entiende, dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo. Tengo una profunda identidad en el Dios que sirvo. O sea, también hay que entenderlo. Las escrituras como tal, las cartas de Pablo, la revelación que se le dio a Pedro, la revelación que se le dio a Juan, todas estas epístolas, la culminación de todo esto, pues en realidad no estaba escrito todavía. Entonces Dios hablaba de otras maneras también en estos tiempos. La palabra profética no elimina las tormentas. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? O sea, así como que hay una palabra profética para que me digan que me voy a hacer millonario y me va a ir súper bien. Y si Dios te dice que te vas a hacer millonario, bueno, yo no pongo en tela de juicio eso. O sea, pues veremos con el tiempo. O sea, pero la mayoría de las veces, o sea, no va a evitar las tormentas. Y si nos damos cuenta de cómo eran las palabras proféticas anteriormente, normalmente y sobre todo en la época de Jesús, hablaban al arrepentimiento,
Y ni te voy a hablar de los libros mesiánicos, de los libros proféticos. No, no. Era un llamado al arrepentimiento con una esperanza en el Mesías. El mensaje del ángel, y creo que lo puse también en una frase, no promete un viaje tranquilo, pero sí prometió que el barco, aunque el barco se perdería, las vidas se salvarían. Y esta es la clave, ¿no? Ese es el principio espiritual. ¿Qué pasa? Dios no siempre salvará lo que construiste. Y eso es algo en los procesos. Esto es bien importante, porque a veces queremos recuperar todo lo que perdimos en medio de la tormenta, pero el principio no es que recuperes el barco. El principio es, en las tormentas, que nadie se va a perder. Siempre se salvará lo que Dios prometió. A veces las tormentas rompen nuestros sueños completamente, pero ¿qué crees? Hay un sueño mejor, que es el sueño de Dios. Y si tus sueños se hicieron añicos, no tienes que estar llorando por tus sueños, tienes que confiar en que hay un sueño mejor, el plan de vida, el propósito de Dios. Ese sí se salvó, ese va a estar ahí. El propósito es perseverar en el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para cada uno de nosotros. Esto es lo que tenemos que hacer. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a terminar de esta manera. Algo bien bonito de la noche. El ángel llega, tiene un encuentro con Pablo de noche. Y normalmente las noches pues las interpretamos como oscuras, un lugar tenebroso. Ahora que estamos en la época, ¿no? Como dice mi niño, que dice Javelin, no dice Halloween, dice Javelin, así con J lo dice y todo. Y a veces interpretamos las noches como algo malo, pero de una perspectiva de diseño, las noches son para descansar. Las noches son esos lugares donde Dios está con nosotros, donde se cumple lo que dice el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú estás conmigo, Señor. Entonces, tú estás conmigo. Entonces, cuando el cielo parece que no hay esperanza, cuando vemos pura oscuridad, ¿por qué en lugar de pensar que estamos desamparados, no pensamos que es un lugar de descanso, un lugar donde tenemos que confiar, un lugar donde podemos estar con Dios? Dice John Stott, dice: la noche puede silenciar las voces humanas, pero no puede apagar la voz de Dios. Y es algo muy cierto. Nada puede apagar la voz de Dios en medio de la oscuridad, en medio de las tormentas, en medio del caos. Dios tiene algo muy bueno para tu vida, que es su plan, su voluntad, que es mucho mayor a nuestros planes y todo lo que nosotros somos, ¿no? Así que esta dualidad me encanta, porque es la dualidad de somos mucho en Dios, somos muy valiosos porque somos creación suya, pero en nuestra naturaleza caída no somos tan importantes porque pecamos delante. O sea, ¿qué es lo que nos hace menos? No el hecho de que seamos creación, el hecho de que hemos fallado. Pero ¿qué es lo que nos vuelve a ser importantes? La gracia de Dios, la cual nos mantiene en medio de las tormentas. Vamos a orar, ahora sí. Te digo que tenía mucho que decirte, no pude terminar, pero vamos a seguir orando. Señor Jesús, gracias porque tú nos sostienes, Señor. Y el día de hoy quiero orar en base a estos dos puntos que estuvimos viendo, Señor. El primero de ellos, Señor, danos discernimiento espiritual. Danos discernimiento espiritual, Señor, para tomar buenas decisiones, para ser guiados por tu voz en medio de las tormentas, Señor. Si tenemos que atravesar la tormenta, si no hay de otra, Señor, si es parte de tu voluntad, con convicción firme en ti, Señor, esta fe sólida. Danos paz,
Quita todo miedo, todo temor, toda ansiedad, Señor. Y danos paz. Esa paz que sobrepasa toda lógica y entendimiento humano, Señor. Danos paz. Señor, y si es una tormenta o una situación en donde nosotros nos metimos, Señor, perdónanos primero que nada y ten misericordia de nosotros, Señor. Renueva tu espíritu en nuestra vida. Pon en nosotros tu mente, Señor, para que podamos afirmarnos más en ti, para que seamos llevados al arrepentimiento y podamos avanzar conforme a tu propósito, Señor. Ni siquiera tú nos necesitaste castigar en esto, Señor. A veces nosotros mismos ahí nos metimos. Pero, Señor, creemos que con la fe correcta y la actitud correcta, Señor, hay propósito en medio de todo eso, aún de nuestros errores, Señor. Y no es una oportunidad, no es algo que, no es para que nos equivoquemos, Señor. Es que queremos vivir en este amor y en esta misericordia constante contigo, Señor, en medio de toda nuestra debilidad. Y, Señor, gracias porque tu palabra nos sostiene, que podamos afirmarnos y animar a otros, así como Pablo, en este talento tan grande que es afirmarse en tu palabra, Señor. Nos afirmamos en tu palabra, Señor. Nos afirmamos en una palabra tuya, Señor, en tus promesas para nuestra vida, Señor. ¿Qué te parece si adoramos ahí donde estás? Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, Señor, quiero obedecer, quiero amarte, quiero hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor.